Página 7. Cuidar la libertad, Richard Rorty, 2005. 1.2. Rorty el filósofo anti-X. De Richard Rorty se puede decir que ha tenido una meta filosófica muy específica aproximadamente a lo largo de los últimos 30 años, desde que empezó a publicar, la demostración de que el pragmatismo es una de las tradiciones filosóficas más importantes surgidas de la experiencia americana que además sintetiza los desarrollos filosóficos y científicos realizados durante los últimos siglos. El trabajo de Rorty ha consistido en la rehabilitación, redescubrimiento y renovación del pragmatismo. Muchos le han acusado de que su interpretación del pragmatismo no es correcta. Muchos han argumentado que tampoco ha entendido bien las figuras que ha tratado de rehabilitar. El pragmatismo de Rorty es ciertamente una versión única y distinta del pragmatismo. Mucha gente que se identifica como pragmatista, o que está dispuesta a reconocer que comparte ciertos aspectos del modo de hacer pragmatista hasta el extremo de que se considera parte de un movimiento histórico que enarbola la renovación del pragmatismo, no está de acuerdo en lo que se refiere a quién es la figura central de esta tradición, y quién es simplemente una figura menor o periférica. De un modo u otro, pensadores diversos en el espectro filosófico y político marxismo, socialismo, feminismo, liberalismo y algunas formas de conservadurismo político, se declaran pragmatistas y además pensadores que se dedican a la crítica literaria, el derecho, la historia, la filosofía y otras disciplinas. Apelan a John Dewey, Charles S. Peirce, Wendell Holmes, George Herbert Mead, W. E. B. Du Bois, William James y Josiah Royce, por nombrar algunas de las figuras más importantes del panteón pragmatista, como predecesores y fuentes intelectuales de inspiración. Richard Rorty ha hecho mucho más que el resto de los filósofos americanos contemporáneos por la revitalización y reivindicación del nombre y la tradición del pragmatismo. Pero Rorty también ha desestabilizado, empañado, zarandeado y reinscrito el significado del pragmatismo. En las manos de Rorty, el pragmatismo no solo se ha revitalizado, sino que también se ha transformado en una de las tradiciones más formidables y venerables del canon filosófico occidental. Para acercarse a lo que Rorty significa para el pragmatismo, me gusta hacer un corte entre lo que defiende y lo que rechaza, y recoger lo primero. Así no obtendremos una definición rortiana del pragmatismo, sino más bien una circunscripción de aquello de lo que, según Rorty, deberíamos hablar en lo que concierne a los seres humanos y sus relaciones, y de aquello que, por el contrario, debería dejar de ser una preocupación o un motivo para fingir preocupación. La forma de hablar de Rorty se caracteriza por las oposiciones. Es un antiplatónico, es decir, rechaza la distinción fundamental del platonismo, apariencia, esencia o contingente eterno. Es un anti-aristotélico, es decir, está en contra de la distinción convención-naturaleza. También es un antitomista, alguien que no cree en la distinción entre la ley natural y la ley humana. Antikantiano, porque no quiere saber nada de las distinciones noumeno-fenómeno, analítico-sintético, a priori y a posteriori. Anticartesiano, en tanto que opuesto a las distinciones mente-materia, innato adquirido antihegeliano, porque rechaza la idea de que hay una lógica en la historia, la de la razón vinculada a la libertad. Y antimarxista, porque combate la idea de que toda la historia es la historia de la lucha de clases o la de que las ideas predominantes son las de las clases dirigentes. Estas formas de anti-X, X es un filósofo del canon occidental, se traducen en anti-esencialismo, antirrealismo, antimentalismo, antisubjetivismo, anticognitivismo, antimaterialismo histórico, en definitiva, en antimetafísica y antifundacionalismo. A juicio de Rorty, el pragmatismo es el nombre de la filosofía que ha intentado prescindir de algunas de las obsesiones y vacas sagradas más obstinadas y arraigadas de la propia filosofía.
la forma de hablar de Rorty también se caracteriza a partes iguales por respaldar a muchos filósofos. Cada frase que rechaza una mitología o problemática filosófica particular es seguida sin excepción por otra en la que respalda a una o varias figuras y sus particulares desarrollos argumentativos que nos permiten prescindir de lo que fue rechazado en la frase anterior. Así, Rorty es capaz de ver la diferencia entre dos extremos. Creo que ante la lectura del conjunto de la obra de Rorty, uno nota que aproximadamente en la última década, la yuxtaposición que solía hacer en los años 70 y 80 entre Dewey y Heidegger ha sido sustituida por la que se da entre Habermas y Derrida. Creo que a medida que Heidegger se ha hecho más sospechoso e indefendible, ha sido reemplazado por Derrida, y a medida que Dewey va quedando lejos en el tiempo, Habermas ha ocupado su lugar. Además, aunque Rorty ha continuado poniendo nombres al tipo de posiciones que él mismo sostiene, es bastante evidente que los extremos que estas dos figuras representan son las posiciones de, por un lado, la ironía privada o la contingencia y, por otro, la esperanza social o la solidaridad. Rorty escribe como si hubiese leído casi todo lo que ha sido publicado en los últimos 100 años y que es importante, pero para lograr una especie de multilateralismo filosófico. Por consiguiente, Rorty es un humeano confeso, es decir, respalda la primacía que Hume da a la educación del sentimiento moral por encima del supuesto poder de la razón. Rorty está a favor de Derrida, es decir, apoya los modos en que la deconstrucción es otro nombre para la agitación y la redescripción, para el bricolaje brillante y una forma de crítica politeísta. Rorty es davidsoniano, esto es, defiende los modos en que la concepción de Davidson del lenguaje es una forma de panrelacionalismo en la que la triangulación consiste en la sujeción a la autoridad de las razones que son ofrecidas como justificaciones, y no como modos para encontrar algo más allá y fuera de lo que es meramente humano. También sigue a Wittgenstein, es decir, apoya los modos en los que el uso del lenguaje está vinculado a formas de vida, y el que la transformación de las formas de hablar y describir el mundo también conlleve el cambio en las relaciones prácticas. Es asimismo heideggeriano, es decir, respalda al Heidegger interesado en el lenguaje como novedad poética y ofrece metanarrativas que nos permiten ver cómo podemos empezar a desencantarnos de ellas y a articular nuevos lenguajes y narrativas. Y es un seguidor de Habermas, es decir, apoya el cambio de dirección, de la subjetividad monológica a la intersubjetividad y la racionalidad comunicativa, que Habermas ha descrito tan elocuentemente. Por consiguiente, el tipo de pragmatismo que Rorty defiende es inequívoca e inquebrantablemente historicista, emotivista, deconstruccionista, dialógico, lingüístico, contextualista y panrelacionalista. El rortismo no ha de confundirse con el lenguaje heideggeriano o derridiano, ambos formas por excelencia de lenguaje y descripciones que empezaron como herejías pero que luego se hicieron ortodoxias. El lenguaje de Rorty está generalmente acompañado por un tercer tipo de oración que se sustenta en las que están a favor o en contra de alguien, y que articula aquello que respalda en una voz directa y activa. La siguiente lista de objetivos positivos de la forma de pragmatismo rortiana fue parcialmente tomada de la descripción que Richard A. Posner hace del acercamiento pragmático en la introducción de su Overcoming Law, Harvard University Press, Cambridge, Ma, 1995, páginas 4-10. El pragmatismo de Rorty es una forma de pensamiento que se concentra de forma obsesiva en las cuestiones prácticas, praxis, por encima de la teoría y la contemplación. El objeto de la filosofía no es el descubrimiento de leyes eternas, o leyes que se establecen como la coartada última de las afirmaciones teóricas. Por el contrario, el interés de la filosofía es el carácter instrumental de las ideas. No si las ideas son correctas porque se corresponden a una cosa de la que son copias o a la que se refieren, sino si las ideas o narrativas nos permiten transformar el mundo.
De este modo, el pragmatismo de Rorty mira hacia adelante y es un pensamiento que cree que el mundo puede mejorar con el esfuerzo humano. El tipo de pragmatismo de Rorty es profundamente escéptico y antidogmático. Es escéptico en cuanto se refiere al conocimiento heredado y los cánones, así como al sentido común. Es irreverente y sospecha de todo tipo de autoridad, sea intelectual, filosófica o religiosa, mientras que no se haya sujetado a la prueba del tribunal de las justificaciones públicas. El pragmatismo de Rorty es politeísta, o más bien secular al extremo, es decir, antidogmático y antiautoritario. Por las mismas razones es también experimental y revolucionario. Así, es una forma de pensar que otorga primacía a lo social por encima de lo natural y que, por consiguiente, defiende la forma más rica de pluralismo. En la práctica política, este pluralismo adopta la forma del liberalismo político, o lo que Rorty también ha llamado liberalismo posmoderno burgués. Adoptando una perspectiva de tercera persona, sería posible describir el pragmatismo de Rorty del siguiente modo. Desde un punto de vista epistemológico, es antirrepresentacionalista desde uno metafísico, antiesencialista desde un punto de vista ético, antifundamentalista o anticognitivista, y desde una perspectiva metafilosófica, antifilosófico. Y políticamente, antinormativo. Pero, mientras que tal vez esto ayude al espectador filosófico a localizar a Rorty en el panorama filosófico, también sería una mala representación de sus inquietantes y poco ortodoxas ideas. Rorty no defiende que retengamos la epistemología, metafísica, ontología, metafilosofía o incluso la filosofía política, en tanto que regiones de la filosofía. No trata de reorganizar el mobiliario del edificio de la filosofía. Quiere que todo el edificio se abra por completo, se airee y reestructure. De hecho, quiere que la filosofía deje de ocupar el papel central que se le ha dado en la manzana de la ciudad, un papel que se basa en un muy elaborado malentendido de la función de la filosofía y de lo que puede realizar. Rorty no quiere reformar la filosofía, sino transformarla. La filosofía puede contribuir a la transformación del mundo solo si en primer lugar se transforma ella misma, y lo hace dejando de engañarse acerca de su misión imperial. Al final, todo el inflexible e incesante escepticismo y antidogmatismo de Rorty no es sino una serie de nombres para una forma de antiautoritarismo consumado y un antifetichismo irreverente. No hay un poder supremo que nos ofrezca una coartada, garantía o prueba de nuestras afirmaciones y creencias, excepto la autoridad humana. No hay una autoridad suprema excepto la de las justificaciones y razones humanas, cuyo único poder es el de la persuasión. Página 11.